www.radioesperanza.mx. 7 Day Advertising, el mejor programa de la radio que te ayuda económica y espiritualmente, ya que tenemos a nuestros patrocinadores con grandes descuentos. Y lo más importante, la reflexión del día con un mensaje espiritual. Quédate con nosotros, no le cambies, porque te perderías de lo mejor del día. 7 Day Advertising. Aquí iniciamos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Muy buenos días, queridos radioescuchas, servidores y amigos. Habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, donde el día de hoy les traigo un tema súper interesante en su programa, Paz en medio de la tormenta. El tema de hoy, tengo un tema muy interesante. Un tema que seguramente sacudirá a muchas personas. El título de este tema es El Triángulo de la Vida. ¿Qué tal? Impresionante, Triángulo de la Vida. Quizá muchos todavía están con cara de what, como que ¿qué? ¿De qué se trata este tema, Triángulo de la Vida? ¿Qué triángulo? ¿Por qué triángulo? Pues bien, querido radioescucha, antes de darte la explicación y el comienzo de este tema, te doy el propósito de este Triángulo de la Vida. El propósito de este tema es descubrir errores ocultos. Subrayo la palabra ocultos, que ya se han convertido en costumbres y tradiciones en una sociedad que va cada vez más peor. Para avanzar, que tú puedas llegar a avanzar y triunfar hacia una calidad de vida excelente, solamente a través de la palabra de Dios. Lo he dicho en repetidas ocasiones que la palabra de Dios es el manual, es el instructivo de tus vidas. El que no lo conozcas no es pretexto. Conocemos muchos manuales, nos sujetamos a leyes de tránsito, nos sujetamos a leyes de la sociedad, pero la ley de Dios, ¿dónde queda? Si es la más importante, es la que rige tu vida, es la que rige tu comportamiento, es la que rige tu felicidad. Y el Triángulo de la Vida, el tema de hoy, es precisamente eso, que tú descubras cómo llegar a tener la felicidad tuya y, lo más importante, de los que te rodean, que son los que conviven contigo. En el ámbito espiritual, queridos radioescuchas, existen dos triángulos, el triángulo de Dios y el triángulo de Satanás, el adversario. En el triángulo de Dios es un triángulo perfecto. Es un triángulo perfecto donde se encuentra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un triángulo perfecto, inquebrantable. En una sincronía total, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se mueve de una manera perfecta. Ahí no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada que destruya este triángulo, nada que el enemigo quiera meter para destruir este triángulo, nada en absoluto. Este triángulo
es inquebrantable e inamovible. También existe dentro de ese ámbito espiritual el triángulo de Satanás. Principados, potestades y gobernadores. Gobernadores de las tinieblas. Así nos dice la palabra de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Así mismo lo dice la palabra de Dios, no la palabra de su servidor Adrián Valdés Vega. No, no es así. Es palabra de Dios. Y en este ámbito del triángulo de Satanás también existe una familia, donde se encuentran los huestes espirituales de maldad, los demonios. Entonces, si continuamos con el triángulo, viendo los triángulos en la vida, nos encontramos con ¿a quién vas a elegir entre estos dos triángulos? ¿El triángulo de Dios o el triángulo de Satanás? Obviamente vas a decir el triángulo de Dios. Bueno, si así es, entonces tú formas un triángulo donde está Dios, estás tú y está la sociedad. Ya vamos desmenuzando el asunto, espero me vayan comprendiendo. Está Dios, estás tú y está la sociedad en este otro triángulo. Entonces, ¿a quién pones en la cúspide de este triángulo? ¿A ti? ¿A Dios lo dejas solamente los domingos, el fin de semana? ¿O quizá nunca? ¿O está la sociedad primero? ¿Tus amigos antes que tú? O sea, ¿cómo está distribuido este triángulo? Pero bueno, es importante que tú aprendas a entender que si tú elegiste a Dios como el que rige tu vida en este triángulo, entonces en este triángulo nada más está Dios, tú y la sociedad. Y tú estás compuesto por otro triángulo, cuerpo, alma y espíritu. Pero bueno, vamos a enfocarnos en ti, que es bien importante que ahí empecemos a desmenuzar. Tú quizá en un momento dado llegas y contraes a una etapa de tu vida y contraes matrimonio. Y ahí es donde se forma otro triángulo. Es Dios, tu esposa o tu esposo y tú. Y la palabra de Dios nos dice que cordón de 3 dobleces, cordón o lienzo de 3 dobleces no se rompe jamás. Cuando tú contraes matrimonio, vas ante Dios, no para cumplir un requisito de la sociedad, no, sino es un fuerte y serio compromiso que tú vas con Dios a presentar al cónyuge que será tu compañero o tu compañera para el resto de tu vida. Ahí está un triángulo, Dios, esposo o esposa y tú. Pero esto sigue, ya formaste una familia, llegas a tener hijos y ¿qué sucede? Ya entras a un triángulo perfecto. Acuérdate que cuando dos personas se unen en matrimonio, dice la palabra de Dios, que ya no son dos, son uno, siguen siendo uno. Cuando tú tienes una familia, ya llegan los hijos, ya formaste una familia. Entonces entramos al triángulo donde sería Dios, la familia y la sociedad. Esta sincronía tiene que ser una sincronía perfecta, donde Dios debe ser quien se encuentre siempre en la cúspide. El éxito o fracaso de tu vida personal o familiar depende de cómo tengas tú ordenado este triángulo. ¿A quién tienes en la cúspide? ¿Es Dios el que está en la cúspide? ¿O es la familia que está en la cúspide? ¿O es la sociedad la que está en la cúspide? ¿A quién tienes tú en la cúspide de este triángulo? Si tú tienes a Dios, pues Dios es el que te va a estar proveyendo de todo lo que tú necesitas para vivir. Pero necesitas tener una sincronía perfecta con Dios. Dios te da estatutos, mandamientos para que te obedezcas y te rijas en base a eso. Si tú dices, no, es que primero está mi esposa o primero está mi esposo y allá los fines de semana vemos a Dios, vamos a la iglesia, ya se hizo un desorden.
Si tú tienes a la familia o a los hijos en esa cúspide del triángulo, bueno, en los momentos de adversidad, que sea tu familia o tus hijos los que te bendigan, los que te den la sanidad en el caso de la enfermedad, los que te den la abundancia en el caso de la escasez. ¿Podrá tu familia darte eso? ¿O consuelo en el caso de llanto? Pasamos siempre por adversidades. Pero una cosa sí les digo, bien importante. Es un triángulo perfecto: Dios, familia y sociedad. Familia, ojo con esto, porque ahí es bien importante. La sociedad no se mueve, porque la sociedad siempre ahí va a estar. Pero la familia es única. Nada de que la cambio porque me fue mal y me divorcio y me vuelvo a casar y cosas así. Nada de eso. Salvo las excepciones que por ahí menciona la palabra de Dios por palabras del mismo Jesucristo. Una salvedad, que después hablaremos de este tema. Pero no se casa nadie con la idea de que si no funciona me divorcio. Vas directo al fracaso si así lo piensas. Para que tu familia tenga éxito, tú tienes que regirte bajo la dirección de Dios. El triángulo no se rompe, jamás. Si tú metes a otra familia a este triángulo, ya no sería triángulo. El propósito de Satanás es de que se rompa el triángulo. De que no sea Dios, familia y sociedad. Que existan muchas familias, que existan muchos dioses, que exista un desorden en la sociedad. Dios habla de una manera muy particular, y de una manera que jamás me imaginé. Siempre cuando preparo mis temas le pido a Dios dirección. Le digo: Señor, no permitas que sea yo quien hable, sea tú quien hable. Y es cuando empiezo ya a escribir. Pero ahora Dios se ha manifestado de una manera muy, muy extraña en mi vida. Me despierta y me pone en mi mente y en mi corazón y me pongo a escribir todo lo que me está diciendo. Y eso es precisamente lo que ahorita yo les estoy comentando a ustedes. Dios es fuente de amor, es fuente de poder, es fuente de dominio propio, es fuente de sabiduría, es fuente de provisión, es fuente de protección, es fuente de justicia, es el fuente del bien y la misericordia. ¿Qué tal? ¿Te gustaron estas fuentes que Dios da? Pues aférrate a Dios, aférrate a Dios. Pasemos entonces, si así ya lo hiciste, veamos la familia. ¿Cuáles son tus deberes, tus responsabilidades? Primeramente, la sabia elección del cónyuge que será tu compañero para toda la vida. Cónyuge es un socio en tu familia. La elección sabia del cónyuge es bien importante que tú aprendas a tener. No se vale el que es que me equivoqué y lo cambio por otro, mejor busca desde ya la dirección y la sabiduría de Dios en este momento. Si tú eres jovencito, jovencita, que no te has casado, estás soltero, estás en una situación de que no tienes cónyuge, acuérdate una cosa bien importante. Busca la dirección y la sabiduría de Dios. Te voy a dar una recomendación. Una persona puede tener mucho dinero y comportarse como un patán. O sea que el dinero no es la base de una buena elección de la persona. Es importante, pero no es la primordial el que una persona tenga dinero. Pero ojo con lo que te voy a decir. Si tú permites que una persona entre a tu escenario de vida, tienes que saber discernir con sabiduría de Dios que esa persona será alguien que nunca te hará daño y será un ejemplo de amor y respeto en tu hogar para ti como cónyuge y para tus hijos y para todos los que le rodeen. Un cónyuge nunca se parecerá más a Cristo que cuando se somete a la palabra de Dios y ama sus mandamientos y lo convierte en amor, respeto, fidelidad y lealtad a su cónyuge y ama y protege a sus hijos.
Así como el cónyuge o la persona nunca se parecerá más a Satanás que cuando usa un vocabulario vulgar y corriente y maltrata física, verbalmente a su cónyuge, a los hijos, habla puras mentiras, incumple con sus responsabilidades como hombre del hogar, etcétera. Muchas personas usan el vocabulario vulgar para sentirse más hombres y la verdad que no lo es. Entonces, aquí en este ámbito de la familia, queridos redescuchas, es muy extenso. Esto que les doy es solamente la primera parte. Pero el propósito de la familia, los cónyuges, el propósito es dar calidad de vida. Dar calidad de vida entre sí, en la familia. Y el segundo propósito es otorgar a la sociedad hijos preparados para un mundo mejor. Hay muchísimas estrategias que muchas personas erróneamente cometen. Que el sacerdote es el único encargado de darte la guía espiritual a ti y a tus hijos. Esa es una mentira. Eres tú el sacerdote de tu hogar. O que en la escuela la maestra es la única responsable de la educación de los hijos. Esa es otra mentira. Ya entramos en este punto en el ámbito de la sociedad, en el caso de la escuela. Que eso ya lo veremos en la segunda parte de este tema. Pero es un error garrafal que tú delegues la autoridad espiritual de tus hijos y la dirección espiritual de tus hijos a un líder o sacerdote de la iglesia o a un pastor, etcétera, sea cual sea. Es un error. Es tuya la responsabilidad, la única responsabilidad y la dirección de dirigir a tu familia, a tus hijos. Pues bien, queridos redescuchas, se nos ha llegado el final de este programa, pero quiero orar por ti. Quiero orar para que estas palabras que Dios pone ahora en tu corazón caiga como una semilla fértil en tierra fértil de tu corazón y dé fruto en abundancia. Sea el Señor Dios Todopoderoso tu fiel protector. Que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te proteja. Que Dios te guarde en cada salida y retorno a tu casa. Bendigo el techo que te cobija, bendigo la mesa en que comes y la cama en que duermes. Bendigo todas tus actividades, planes y proyectos en todo tu escenario de vida y germine tu vida como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que haces prosperará. Bendigo lo que eres, bendigo lo que piensas, bendigo lo que haces y todo lo que emprendas. Así te bendigo en el nombre poderoso de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Querido redescucha,